Saludos al grupo Instrucción Teológica. Qué bueno que ya están más tranquilos. Esta es la 21ª semana de la exposición bajo el tema La ideología de género bajo la lupa. Y en esta ocasión vamos a tener un tema muy, pero muy importante, fundamental para este tratamiento de esos temas del 15 al 19 de junio, porque el tema habla acerca del matrimonio igualitario bajo la lupa. De hecho, la terminología que se utiliza ya en las constituciones de los diferentes países muestran una tendencia hacia la ideología. Sin embargo, muchas veces tendremos que utilizarlos, no podemos tampoco usar otros términos si no nos pueden entender de otra forma. Tendremos que usarlos para entendernos. En la mayoría de las diferentes o de las diferencias que tenemos está basado en interpretaciones de la ley y no en la misma ley, ni en frases de la misma, aunque éstas se producen por las ambigüedades que tienen esas frases y por lo que semánticamente significan esas frases para unos y para los otros. Por ejemplo, el término matrimonio, cuando hablamos del matrimonio, que está derivado o relacionado con el tema de matriz que alimenta, como cuando se dice el alma mater, la que me alimenta de mis estudios. Descarta como matrimonio inmediatamente en su semántica a dos hombres o a dos mujeres, pero también los descarta. ¿Por qué? Porque los hombres no pueden dar, no tienen matriz. Y en el caso de las mujeres, porque no pueden concebir por sí mismas. Estamos hablando semánticamente, significa cosas que no está representando matrimonio. Y al igual el término que se utiliza ya, el término igualitario, es usado muchas veces mañosamente para querer borrar todo tipo de diferencias, incluidos las diferencias naturales, que hacen complementarios al ser humano. El término derivado de igualdad sugiere la mentalidad patriarcal de desigualdad, que así se maneja en los grupos de izquierda, en el que hay una opresión del macho dominante por una persona desigual hacia los oprimidos. Los tratos desiguales, sin embargo, no implican discriminación en el sentido que se emplea en la Constitución, porque, por ejemplo, una persona que no tiene la altura de vida aquí en nuestro país, en México, para entrar a la Marina, por ejemplo, se le pide a las mujeres de 1,58 y para los hombres de 1,63. No se le recibe, pero es un trato desigual, no es que haya discriminación, sino que es un trato desigual, se llama. Por tanto, matrimonio igualitario no existe, sino como una fantasía introducida en algunas constituciones de ciertos países. Ya está avanzando desde luego en varios países. La idea allí es entregar a las personas un derecho que no les asiste, pero aún más desfigurar los derechos de otras personas, y es donde ya tenemos que saltar. Todos debemos estar conscientes que nuestra igualdad se da por razones de ser humanos y no por razón de géneros. Eso es algo muy importante que no debemos de perder de vista. La igualdad es por razón de ser humano y no por razón de género. Tampoco se debe legislar por igual, porque por ejemplo el matrimonio igualitario, siguiendo el mismo principio, no se le podía prohibir un matrimonio entre un niño de 5 años y un hombre adulto, o entre una niña de 6 años y un hombre adulto, porque si no, no aplicaría el principio que se está siguiendo de reclamar este derecho que prácticamente están reclamando. ¿Y basado en qué principios? Principios que se aplican a todo el paquete que reclama la ideología de género, porque no solamente del matrimonio, es el mismo principio, que es un efecto cadena, es decir, que se aplica, si se aplica ese principio al matrimonio de homosexuales, se aplicará también a la adopción de los hijos, porque también es derecho del matrimonio adoptar a los hijos. Y también se aplica al derecho del aborto y a las operaciones de las partes íntimas de parte de los infantes. O sea, y va a seguir la lista, porque serían los mismos. ¿Cuáles son esos cuatro derechos
que se están reclamando, 4 principios. Primero, lo que se le llama libre desarrollo de la personalidad o libertad de expresión, en el que se dice, bueno, soy libre y debo de expresarme libremente. Aunque no hay un artículo, es interesante esto saber que en la ley que se exprese, no existe un artículo que diga así, libre desarrollo en la personalidad, excepto en algunas constituciones de países sudamericanos, donde la Constitución alemana de 1948, que se expresaba, por cierto, con restricciones, aparece esa frase libre desarrollo de la personalidad, pero las restricciones morales también se hablaban en esa constitución, cosa que lo moral ha quedado ya fuera de las constituciones porque son considerados como anticuados, de hecho en la mayoría de los países. Se entiende entonces que de esa derivación, que se llama el libre desarrollo de la personalidad, se da pie para muchas otras cosas. Aquí es donde debemos recordar que muchas de esas cláusulas y especificaciones son meramente interpretaciones de la ley. Esto se da, eh, sea este libre desarrollo de la personalidad en el matrimonio, en el que el cónyuge, dicen ellos, debe desarrollarse libremente, que también tiene su interpretación, su contexto, en que los niños no deben de ser obligados a nada. Y en ese sentido también se le llama libre desarrollo de la personalidad y en los que tienen preferencias, que ellos tienen derecho a expresarse. Sí, definitivamente estamos de acuerdo en lo que se llama el libre desarrollo de la personalidad, pero no en el sentido que lo están proponiendo. Y cuando no sea una ley obligatoria para otros y se convierte en obligaciones que, por ejemplo, las agrupaciones religiosas tendrían que seguir para que puedan no atropellar el libre desarrollo de la personalidad y tengan que obligatoriamente que oficiar esos tipos de matrimonios, bueno, pues vamos a tener problemas en las organizaciones religiosas. No en todas, pero en la mayoría. También creo que debe definirse qué es libre desarrollo de la personalidad, no como algo ambiguo, sino que de alguna forma algo que haga crecer a las personas en dignidad, porque el libre desarrollo de la personalidad tiene que tener un aspecto positivo, pero si tiene un aspecto negativo y el impedirle algo, no significa necesariamente que no está desarrollándose libremente de su personalidad. También están usando, en segundo lugar, el principio de no discriminación, que es tratarlos como ciudadanos normales de primera, ellos dicen no de segunda clase, sino con igualdad. Pero según se entiende, ellos dicen debido a los prejuicios sociales del patriarcado. Aquí se usa el principio de no discriminación para atacar el sistema patriarcal que le llaman ellos, pero igual se debe reconocer que esa igualdad no ayuda cuando la ley apoya el trato preferencial, porque ponerlos en igualdad trae problemas en la aplicación. Por ejemplo, no se puede tratar igual a un hombre que a una mujer embarazada. Debe haber trato preferencial con ella. Igual con un anciano o con una persona pues de capacidades especiales. El punto falaz aquí en este principio de no discriminación que ellos están apelando es comparar a una persona de color o una persona que tiene cáncer o un anciano con una persona sana, pero que por preferencia sexual quiere un trato preferencial, porque no es lo mismo una discapacidad que una preferencia sexual, ni es lo mismo una discriminación racial que un trato no preferencial. Eso se tiene que aclarar. En tercer lugar, el tercer apoyo que ellos buscan es el atropello de los derechos humanos. Se apela mucho a eso, se usa mucho este argumento en todo movimiento de ideología de género. Si alguien quiere abortar, se apela al derecho de la mujer. Si alguien pide matrimonio igualitario, se apela también a los derechos humanos. Pero las mismas leyes protegen el derecho de todos. La idea no es proporcionar un derecho que no les asiste, porque no hay derechos para preferencia sexual, sino derechos humanos por ser humanos y no por ser hombres o por ser mujeres. En cuarto lugar, ellos utilizan el argumento de defensa de la dignidad de todas las personas y entienden dignidad como que la persona puede hacer
todo lo que le plazca sin que nadie le prohíba. Aquí dignidad sí debe de entenderse como el valor de la vida, de una vida digna, no que se le cumplan todos los caprichos de la persona. Y esto es algo muy interesante. Bueno, pero para hablarnos de ese tema y extendernos acerca del llamado matrimonio igualitario, hemos invitado al pastor Miguel Rolando Martínez Castañeda, que es de la organización IPUN de la Iglesia Pentecostal Unida de México. Él es casado, 3 hijos y 36 años de edad, muy joven. Pastor de la Iglesia Estanque de Siloé de Izamal, Yucatán, y el Estanque de Siloé, Quimbilá, Yucatán. 12 años de pastor ordenado por el IPUM y formado en el IBM, Instituto Bíblico de Mérida. Ha impartido seminario en formación ministerial y liderazgo dentro de IPUM. Es muy conocido en redes sociales. Él nos va a estar hablando acerca de todos estos recovecos del matrimonio igualitario. Sé que lo van a disfrutar, así que este espacio, a partir de este momento, queda bajo la dirección del pastor Miguel Martínez. Adelante, amigo. Muy buenas tardes, el Señor Jesucristo me los bendiga. Les saluda su hermano, el pastor Miguel Rolando Martínez Castañeda. Pastoreo en la ciudad de Izamal, Yucatán, aquí en México, la iglesia El Estanque de Siloé desde hace 11 años. También atiendo una obra en el poblado de Quimbilá, Yucatán, llamado también El Estanque de Siloé, desde casi 3 años tenemos ahí. Gracias a Dios soy felizmente casado desde hace 16 años. Tengo 3 hermosos hijos para la gloria y la honra del Señor. Agradezco a nuestro Dios por permitirme la vida y el llamado a servirle, y al pastor Salomón también por hacerme la invitación de participar en este grupo, en este diplomado, dando el tema, la ponencia, el matrimonio igualitario bajo la lupa. Es una bendición poder participar en este diplomado en todo lo relacionado a la ideología de género. Dios bendiga a todos los maestros ponentes que han pasado antes de mí. He escuchado algunos temas y han sido de mucha bendición y mucha edificación para mi vida. Espero poder aportar luz en cuanto a este tema. Espero poder aportar un poco de claridad en cuanto a algunas dudas. Espero poder aportar algo que sea de bendición y de utilidad para todos los que pertenecen en este grupo, ya que los temas que se están viendo son temas de actualidad. O sea, son temas que están afectando nuestra sociedad, son temas que están afectando también a la iglesia. Pero la triste realidad es que no es un tema que se domine por las gentes que lo deberían de dominar, que en este caso somos los ministros, aquellos que predicamos la palabra del Señor. Todos sabemos que todo lo relacionado con la desviación sexual es algo que no agrada a Dios y está prohibido en las Escrituras por las razones que la misma Escritura habla. Sin embargo, muy pocos podemos pararnos y dar defensa a los argumentos de los ideologistas o de este colectivo. El tema no es tan sencillo como parece, como ustedes ya se han dado cuenta durante el seminario, durante el diplomado de la ideología de género. Nos hemos sorprendido con los maestros que han pasado, con cuánta información nos han bombardeado en los temas como la operación de los órganos sanos y otros temas que han pasado, que han sido de mucha bendición. La realidad es que hay mucha información de la cual tenemos que alimentarnos y debemos de procurar, si bien tal vez no dominar el tema, sí tener la información básica, sobre todo para ayudar a aquellas personas que necesitan salir de todo esto, o para enseñar y prevenir a nuestras respectivas iglesias o grupos bíblicos o hermanos en la fe, y por qué no decirlo, nuestra propia familia. Considero que el tema en sí es complicado abordarlo. A mí una de las cosas que más me ha costado trabajo es por dónde empezar con tanta información que hay regada pero no ordenada. Si usted quiere googlear o buscar en las diferentes plataformas en internet, se encontrará con que hay muy poca información ordenada. La gran mayoría está dispersa y es el trabajo de nosotros el ordenarlo y presentarlo en el grupo de tal manera que pueda ser de fácil comprensión.
Así que les pido paciencia y les pido, si es posible, su participación y sus aportaciones, ya que en este grupo hay muchos hermanos totalmente capacitados y que veo y he escuchado que dominan el tema en sus diferentes variantes. Así que sería de mucha bendición sus aportaciones, sus opiniones en el momento que se tenga que hacer. Espero que lo que voy a decir, repito, sea de bendición, sea de edificación y le sea de utilidad. Gracias nuevamente. El Señor Jesucristo me los bendiga grandemente y vamos con nuestra introducción. Dios me los bendiga. Buenas tardes. Vamos con la introducción del tema el matrimonio igualitario bajo la lupa. Aunque estoy seguro que casi todos los que estamos en este grupo de estudio conocen el término o el significado de la frase matrimonio igualitario, no está de más recordar que matrimonio igualitario es la unión civil entre dos personas del mismo sexo, llámese hombre con hombre o mujer con mujer, también conocido como matrimonio homosexual o matrimonio gay. Como todos ustedes saben, esta ideología ha venido avanzando en los últimos años en todo el mundo. Personas del mismo sexo que vivan en concubinato siempre han existido. Desde antes de nuestro Señor Jesucristo hasta antes de Moisés encontramos datos bíblicos e históricos de personas del mismo sexo, repito, que siempre han vivido en concubinato. Pero a través de toda la historia de la humanidad, a lo menos no hay registros de un movimiento de esta naturaleza, un movimiento grande, un movimiento prácticamente a nivel mundial, donde prácticamente en todas las naciones se está yendo aprobando de a poco o de a mucho la aceptación civil y legal de los matrimonios del mismo sexo. Ellos, claro está, entre sus argumentos, donde ya han pisoteado lo que es la parte de la moral y la aceptación de la sociedad, están levantando la mano con la bandera de que necesitan el reconocimiento legal y en ocasiones religiosos para ser partícipes de ciertos derechos que gozan los matrimonios heterosexuales. Entre los derechos que reclama el colectivo en cuanto a la cuestión del matrimonio igualitario está principalmente el adoptar niños, el poder ser albacea, todo lo relacionado a derechos migratorios, todo lo relacionado a adquirir residencia permanente, la ciudadanía de la pareja y contratación de seguros, entre otras cosas. Vamos a entrar en un breve resumen de lo que ha sido la lucha de lo que es la ideología de género en cuanto al matrimonio igualitario para legalizarse a nivel mundial. Es un breve resumen porque esto es una introducción y quiero comentarles que el primer país del mundo en aprobarlo de manera legal fue Holanda en el año 2000. Holanda se convirtió en el primer país del mundo en legalizar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. La ley holandesa entró en vigor el 1 de abril del 2001 y ese mismo día se celebraron en Ámsterdam las primeras 4 bodas gay, país en el que también pueden adoptar. Alemania se ha convertido en la última nación europea en el 2017 en legalizarlo, sumando 14 países en Europa que lo permiten. En nuestro continente, el primer país en legalizar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo fue Canadá. Vamos a ver una pequeña imagen de lo que está sucediendo en México, lo cual es una calca, lo cual es casi lo mismo que está pasando en toda América Latina. Para el caso de nuestro país, la Ciudad de México ha sido pionera en materia de derechos lésbico-gay. En el 2006, el Distrito Federal contaba con la Ley de Sociedades de Convivencia, en un convenio que no otorga beneficios como la seguridad social para la pareja. En el 29 de diciembre del 2009 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto por el cual se reforman diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y el Código Civil de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en el que se aprueban la celebración de matrimonios homosexuales, dejando un precedente que el resto del país no tardaría en seguir. Actualmente, estos matrimonios están legalizados y pueden realizarse sin trámite de amparo en la Ciudad de México, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Campeche, Michoacán, Morelos, Colima,
Chiapas. En estos últimos 4 estados, recientemente su Congreso local aprobó en pleno la reforma de los códigos civiles familiares. Su servidor radica en el estado de Yucatán, aquí en México, y hasta el momento no ha sido aprobado. En nuestro estado el año pasado hubo 2 fallos en contra, pero ellos siguen y seguirán hasta que esto sea aprobado. La situación en México, repito, es casi la misma o similar que en toda América Latina, a excepción de algunos países como Paraguay, que son un poquito más renuentes ante el tema. Gracias a Dios. Nos vemos en el siguiente clip. Durante nuestro desarrollo, que estaremos viendo todo lo relacionado bajo el tema del matrimonio igualitario bajo la lupa. Estaremos viendo el matrimonio igualitario bajo la lupa bíblica, el matrimonio igualitario bajo la lupa legal, el matrimonio igualitario bajo la lupa de la sociedad, y estaremos hablando de la historia del matrimonio igualitario. Datos importantes de personas que han servido como activistas a favor del colectivo, a favor del movimiento en general, y también estaremos viendo datos importantes y nombres de personas que se han levantado a través de la historia, del tiempo y en la actualidad en contra de estos movimientos, pseudo movimientos, ¿verdad? Todos los que estamos en este grupo coincidimos al respecto. Y creo que va a ser de mucha importancia y utilidad para nosotros tenerlo totalmente en cuenta. Por el día de hoy me despido. Mi nombre, repito, el pastor Miguel Rolando Martínez Castañeda. Dios me los bendiga a todos, que tengan una muy excelente noche. Espero poder contar con sus comentarios y aportaciones que vayan conforme avancemos en el tema, ya que en internet, donde obviamente muchos de nosotros consultamos, hay diversa información. Por ejemplo, durante la introducción que estamos haciendo, di como el dato de que el primer país que lo aprobó a nivel mundial fue Holanda, pero también usted puede encontrar otros datos donde dicen que fue Noruega, o otro fue Dinamarca, pero procuré tomar la información que me pareció más fidedigna. Encontraremos muchos datos, algunos de ellos ciertos, otros fake news. Sin embargo, les pediré que si alguien comenta, que sea conforme vayamos avanzando en el tema, ya que el día viernes estaremos ya en la sesión de preguntas y respuestas, y ya durante el desarrollo, que será mañana y jueves, iremos aportando un poquito más. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente noche.